Bien, vamos a ver lo que es la mediatriz de un segmento de recta. ¿Ok? De un segmento de recta. Ok, supongamos que tenemos un segmento de recta. Que va de aquí a aquí. ¿Sí? Este segmento de recta. Sí, hay que recordar que nada más que no se te olvide. Una recta, la diferencia de un segmento de recta con una recta es que el segmento nada más es un tramo. Un segmento se le llama segmento precisamente porque es un tramo nada más. Este, en este caso, podríamos decir una recta es una línea que va o que no tiene fin ni por un extremo ni por el otro. Si esta línea fuera hasta el infinito, por decir que la trazara por ejemplo así, de aquí a aquí, así, pero que fuera de infinito en ambos extremos, ¿ok? Eso sería una recta, como la recta numérica que no tiene ni principio ni final. Bien, esa es una recta. Una semirrecta sería que tiene un principio, ¿sí? Nada más en un lado no es infinita, ¿sí? Por ejemplo así, que comienza aquí, por ejemplo, y termina en el infinito, es decir, no tiene fin, en otras palabras. Es la diferencia de una semirrecta. Y un segmento recta es nada más un tramo de una recta que tiene principio y tiene fin. ¿Ok? Ya que recordamos esa parte, ahora sí, qué es una mediatriz? Ok, la mediatriz es una línea que se encuentra equidistante a ambos extremos del segmento. Equidistante. Bien, ¿qué significa eso? Imagínate que te piden que pongas un punto. Vamos a imaginar que tenemos aquí que este punto viene siendo una ciudad y que este otro punto viene siendo otra ciudad. ¿Ok? Y que necesitamos poner a lo mejor una gasolinera que se encuentre a la misma distancia entre ambos puntos. Cualquiera pensaría pues en poner el punto por aquí, en un punto del centro, ¿sí? Bien, ese es un punto que se encuentra tanto a la misma distancia de este punto como de este. ¿Ok? Pongámosles algún nombre. Esta va a ser la ciudad A o el punto A y la ciudad B. Y este va a ser el punto donde queremos poner tal vez una gasolinera que queremos que esté a la misma distancia de ambas ciudades. Es obvio que tendría que estar en medio y se encuentra por lo tanto a la mitad de la distancia entre las dos ciudades. ¿Sí? Está a la misma distancia de A que de B. Pero no es el único punto que se encuentra a la misma distancia de ambas ciudades. Yo podría poner el punto en cualquier otro lugar, por ejemplo, por aquí, ¿sí? Y si observas, este punto también se encuentra a la misma a la misma distancia de la ciudad A que de la ciudad B. Claro que no serviría de gasolinera si esto fuera una carretera, porque pues ni modo que te salgas del carro. Pero si estuviéramos hablando de que tú te encuentras perdido en el campo a medias de las dos ciudades, si tú estás en este punto y quisieras caminar alguna de las dos, ¿a cuál ciudad te convendría dirigirte? Pues como las dos se encuentran a la misma distancia, pues daría la misma. No es lo mismo que un punto por acá, que este no se encuentra equidistante de ambos lugares. Este punto se encuentra más lejos de B que de A, obviamente. Entonces, un punto equidistante sería un punto más o menos en esta zona. Está equidistante a A o a B. Otro punto pues podría ser aquí, otro punto podría ser acá, ¿sí? Se encuentran a la misma distancia. Y si te fijas, están alineados. Esa es una característica de que tienen. Cualquier punto que tiene que estar a la misma distancia de aquí que de acá, va a estar alineado con estos otros. Porque de alguna manera forma, vamos a imaginar triángulos. Si esta fuera la distancia y la estuviéramos midiendo con una línea, y esta fuera la distancia a la otra ciudad, estos formarían triángulos isósceles. Claro que yo no lo estoy dibujando ahorita bien, que ahorita no es la idea. ¿Ok? Estos formarían triángulos isósceles. Si yo quisiera que se encontraran a la misma distancia de ambos lugares, tendrían que estar formando triángulos isósceles. Cualquier punto en esta línea estará a la misma distancia de A que de B, a menos de que lo ponga más para acá. Por ejemplo, ahí ya no es un isósceles porque ya se encuentra más lejos de B que de A. O incluso para acá también. Podría ser triángulos isósceles para este otro lado.
Cualquier punto que esté a la misma distancia de A que de B tendrá que estar sobre esta línea, estarán alineados esos puntos. Si nosotros uniéramos o pintáramos todos los puntos posibles, entonces estaríamos hablando de una línea recta que se podría formar con todos esos puntos. ¿Ok? Bien. Entonces, esta línea, que es ahora sí ya es una recta, es completa, es de infinito por ambos lados, no tiene fin. Esta sería todos los puntos, cada uno de los puntos que se encuentran a la misma distancia de A que de B. Esa es la característica que tiene la mediatriz. No importa qué inclinación le des a la recta, siempre, siempre esta línea que se llama mediatriz va a estar a 90 grados, va a ser perpendicular al segmento, ¿ok? Y va a cruzar por el centro del segmento también. Bien, esa es la mediatriz. Ahora, ¿como para qué me puede servir la mediatriz? Bueno, a veces ayuda en ciertas construcciones geométricas. Por ejemplo, imagina que tenemos, que A es una terminal de un tren. Este, y B es la otra terminal del tren, ¿sí? Y aquí hay una avenida o una vía por donde circula el tren, ¿de acuerdo? Y se necesita tener o poner una estación que se encuentre a la misma distancia de dos lugares, tal vez no sé, una escuela y un hospital, por ejemplo. Ok, vamos a ponerlos aquí. Esta va a ser la escuela y esta va a ser un hospital. Y el tren va a cruzar por aquí, va a venir por esta vía. Ok, entonces necesitamos poner una estación que se encuentre sobre la vía, pero que se encuentre a la misma distancia de la escuela que del hospital. Pues vamos a suponer que que la idea es que ya te puedas ir caminando y que de la estación te quede la misma distancia al hospital que la escuela. Si, por ejemplo, la estación se llegara a poner, por decir, digamos, aquí, ¿sí? Ahí le queda muy cerca a la persona para caminar hacia el hospital, pero para caminar hacia la escuela le queda muy lejos. Este punto no es equidistante a la escuela y al hospital, no está a la misma distancia de ambos lugares. Entonces, no sería el punto que buscamos. Digamos, si yo lo pongo por acá, por ejemplo, la distancia que se va a encontrar de la escuela va a ser menor que la distancia que tendría que caminar para ir hasta el hospital. Está más lejos. Entonces, yo podría buscarlo al tanteo, decir, bueno, más o menos tendrá que ser como por aquí, yo creo, ¿sí? Porque más o menos se ve que está a la misma distancia de la escuela que del hospital. ¿Cuál sería la forma de encontrarla aprovechando lo que es la mediatriz? Bueno, si se supone que tiene que estar a la misma distancia de aquí que de acá, ¿sí? Yo podría trazar un segmento, vamos a ponerlo, bien, trazamos un segmento que va a ser imaginario, este negro, acuérdate que es la vía, pero este segmento va a ser imaginario. Y necesitamos ahora encontrar un punto que se encuentre a la misma distancia de aquí que de acá, pero que al mismo tiempo cruce por la vía. Para eso yo puedo trazar entonces la mediatriz. Trazo la mediatriz de este segmento, ¿sí? Que se supone que es una línea que contiene todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de la escuela que del hospital, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, un punto aquí. Ese punto sí se encuentra a la misma distancia de la escuela que del hospital, pero ahí no voy a poner la estación porque ahí no hay vía. La vía nada más es esta negra. ¿Ok? Entonces, tiene que cumplir las dos condiciones, que se encuentre a la misma distancia de la escuela que del hospital, pero que además el punto se encuentre sobre la vía, que tendría que ser en este lugar, ¿sí? Si te fijas, casi se le atina. Este punto que había puesto, pues lo puse al tanteo, ¿de acuerdo? Este otro, pero no es el que exactamente el que yo necesitaba, ¿ok? Entonces, el conocer la mediatriz me puede ayudar a encontrar el punto exacto, de manera exacta, ¿ok? Para eso y para otro tipo de problemas que podías tú ingeniártelas para resolverlo cuando lo puedas aprovechar esto de la mediatriz. Lo único que tienes que saber aquí ahorita es qué es la mediatriz, que es una recta que
sus puntos que la forman están a la misma distancia de un extremo del segmento como del otro, ¿sí? En este caso el segmento que estamos trazando su mediatriz es el rojo, ¿sí? Ok, vamos a eliminar estos para recordarlo. Entonces, la mediatriz serían los puntos que se encuentran a la misma distancia de uno que de otro. Por lo tanto, es una línea que pasa por el centro y está a 90 grados y es una recta, es decir, no tiene ni principio ni final, ¿sí? Otra propiedad de la mediatriz es en los círculos. Si tú pones dos puntos, los que sean, por ejemplo, un punto aquí y este otro punto acá, y trazas entre ellos un segmento, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿sí? A la hora de que tú busques la mediatriz de este segmento, esa mediatriz pasará siempre por el centro del círculo, siempre. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos puntos, no importa dónde lo pongas, ¿sí? Cualquiera de estos, está a la misma distancia del centro, ¿sí? A la misma distancia, está a la misma distancia del centro que este otro punto. Los dos están a la misma distancia del centro. Esta mediatriz está a 90 grados y pasa por el centro de este segmento. Si tú lo observas, yo puedo moverlo. Vamos a moverlo, por ejemplo, yo lo voy a dibujar más para acá, por ejemplo, así. No importa el tamaño del círculo incluso. Y si te fijas, siempre la mediatriz siempre está cruzando por el centro. Siempre. No importa qué tan pequeño sea, pero siempre, no importa qué tan grande sea el círculo, qué tan pequeño, siempre pasa por el centro. ¿De acuerdo? No importa qué segmento traces, pero que vaya de un punto a otro del círculo, y que es decir, que sea un arco. A estos segmentos que llegan de un punto a otro del círculo se llaman arcos, ya lo habíamos visto. Ya lo habías visto también antes en la primaria. Bien, si yo trazara otros, no sé, a lo mejor otros dos puntos, cualquiera, yo los puedo trazar estos dos aquí, por ejemplo, y le hago lo mismo, trazamos un segmento y su mediatriz. Vamos a hacerlo. Si te fijas, cruza también por el centro, y eso nos puede ayudar a nosotros a formar círculos a partir de puntos. Por ejemplo, si te dijeran, traza un círculo que cruce por estos dos puntos. Bueno, pues eso relativamente está sencillo porque hay muchos círculos que podrían pasar por estos dos puntos. Hay una cantidad infinita de puntos. Vamos a verlo, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser ese, ¿sí? La circunferencia pasa por estos dos puntos que dijimos, pero puedo trazar también otra. ¿Sí? Puedo trazar esta, por ejemplo, o esta otra. Y si te fijas, son una cantidad infinita. Y todos cumplen con lo que yo pedí. Yo pedí que pasaran por estos dos puntos. Y todos esos pasan por esos dos puntos. Pero si te dijeran que tiene que pasar por tres puntos que yo defina, por ejemplo así, esos tres puntos, ¿se podrá hacer una circunferencia que una a los tres? ¿O podrán haber varias? ¿O ninguna? Bien. Si nosotros aprovechamos eso que acabo de explicar hace rato de las mediatrices o de las propiedades de las mediatrices en los círculos, yo podría trazar primero un segmento imaginario aquí, ¿sí? Que una estos dos puntos, y otro segmento de aquí a aquí. Yo quiero que pase por estos puntos la circunferencia. Por lo tanto, yo puedo aprovechar la mediatriz. Dijimos que dos puntos de la circunferencia, si los uno por un segmento y saco su mediatriz, la mediatriz va a pasar por el centro. Así es que quiere decir que el centro de la circunferencia que yo necesito tendría que estar en alguna parte sobre esta línea. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero también tendría que cumplir que esté sobre la mediatriz de este otro segmento, para que pase al mismo tiempo por estos dos puntos y por estos dos puntos, que en particular pues este es el mismo. Y si te fijas, solamente hay un punto que cumple con las dos cosas, que sería este de aquí del centro. Este punto de aquí del centro cumple con estar a la misma distancia de este punto, con estar a la misma distancia de este punto y a la misma distancia de este punto. Por lo tanto, podría ser el radio del círculo esta distancia, y este será el centro. Bien.
Este sería el centro del círculo que yo busco. Y entonces ahora sí yo ya puedo trazar un círculo que cruce o que pase por los tres puntos al mismo tiempo, ¿sí? Y tiene que funcionar. No importa la distancia o el lugar donde yo ponga los puntos. Si yo estos puntos los hubiera puesto en otro lugar, no sé, ¿sí? Por ejemplo, más cerquita o más retirados, por ejemplo, esos tres puntos, siempre la unión a través de un segmento de estos puntos y de estos puntos y después trazar las mediatrices de esos segmentos, siempre me ubican dónde está el centro. Nada más necesito tres puntos, no necesito más para poder encontrar el centro de ese círculo por el que tienen que pasar, ¿sí? Así es que si yo necesitara, por ejemplo, poner un transmisor, por ejemplo, para un módem de internet, un router de internet, y que le tiene que llegar a tres oficinas que tienen que estar a la misma distancia las tres, bueno, pues yo rápidamente encuentro el centro de esta forma, ¿sí? Suponiendo que esta fuera una oficina, esta otra y esta otra, y yo quiero poner el router exactamente en medio. Bueno, pues ¿qué hago? Y trazo un segmento imaginario entre las tres oficinas, bueno, entre dos oficinas y otras dos, y dibujo sus mediatrices, ¿sí? También imaginarias, y donde se crucen es el centro que se encuentra a la misma distancia de las tres, porque pues van a ser los radios. El círculo tiene un radio que es para todos lados la misma medida. Así es que ya lo puedo poner exactamente en el centro y ya les va a llegar a las tres la señal de la misma intensidad. Por ejemplo, una aplicación. ¿Ok? Bien, bueno. Otra cosa que se puede aclarar también es que si tú pones otro segmento aquí para formar un triángulo con esos tres segmentos, y también le pone su mediatriz. La mediatriz también va a pasar por el centro, ¿sí? De hecho, a este punto, a este centro, se le conoce como circuncentro del triángulo, en este caso de este triángulo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se puede formar, a partir de este centro, se puede formar un círculo que pase por los tres puntos o los tres vértices del triángulo. No importa a qué distancia se encuentren los vértices. Por ejemplo, yo puedo poner un vértice así. Si te fijas, por ejemplo, ahí el circuncentro se encuentra dentro del círculo, ¿sí? Yo puedo tener un triángulo así y el circuncentro está dentro del círculo. Pero por ejemplo, ese triángulo es un triángulo, su circuncentro se encuentra fuera del triángulo. Por lo tanto, este centro no se refiere a que sea el centro del triángulo, sino el centro del círculo que pasaría por los tres vértices del triángulo. ¿Ok? No es el centro del triángulo. Se le llama circuncentro porque es el círculo, perdón, es el centro del círculo que pasa por los tres vértices del triángulo. Bien, ahora, ¿cómo le hago para trazar en papel, con instrumentos con un juego de geometría? ¿Cómo puedo trazar yo una mediatriz? Bueno, una forma sencilla es primero con tu regla graduada, busques el centro del segmento, ¿sí? Le mides y dices, bueno, aquí está el centro. Y ya una vez que encuentras el centro, con tu escuadra trazas una línea que sea perpendicular al segmento y ya con eso ya lo tienes. Aquí yo no le atiné muy bien, pero bueno, lo hice el tanteo, pero ese es el centro. Ok, entonces primero buscas el centro midiéndole y después con una escuadra a 90 grados trazas ya la mediatriz, ¿sí? Esa es una forma fácil. Ahora, una que es un poquito más exacta a la hora de medir, es usar el compás. Si tú quieres usar el compás, lo que tienes que hacer primero es abre tu compás, pon la punta del compás en uno de los segmentos, de los puntos del segmento. Y ábrelo un poco más que la mitad, ¿sí? Un poco más allá de la mitad. La mitad al tanteo puedes tener una idea, pero tú ábrelo más, ¿ok? Incluso lo puedes abrir hasta el otro lado del segmento. Y ya una vez que lo abriste, vas a trazar
vas a trazar un arco de círculo. Bien. Ahí, por ejemplo, yo tracé toda la circunferencia completa con el compás, pero en realidad no se necesita de completa. Nada más ocupas un tramito, un tramito. Tú abres tu compás un poquito más allá de la mitad. Por aquí sería la mitad, tú lo abres un poquito más. No se necesita mucho, ¿sí? Ni tampoco tiene que ser una medida exacta. Lo que queremos nada más es encontrar en dónde se cruzan las dos circunferencias que dibujas. Nada más con que dibujes un tramito con el lápiz, ya después las vas a borrar. Sí, yo las puedo trazar, pues los círculos puedo ser grandotes, o sea, te digo que no importa que me pase, pero que sí pase del centro. Si yo los hago demasiado chicos, ya no alcanzarían a tocarse y no se vería dónde se juntan los dos puntos. La idea es que se note que se noten dos puntos, por ejemplo, aquí se nota un punto y aquí se nota otro punto, porque de aquí a aquí tú después con una regla vas a unirlos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a trazar sobre estos dos puntos, los unes estos dos puntos y la línea que formes al unirlos va a ser precisamente la mediatriz y va a pasar por el centro. ¿Sí? Incluso para eso sirve, para encontrar también el centro del segmento, sin estar midiendo con una regla. Y de alguna manera te da más exacto con el compás, siempre y cuando tu compás también no sea de los que se mueven solitos y se recorren. Pero ese es un método para encontrar la mediatriz bastante exacto sin andar midiendo. Bien, ahora vamos a ver lo que es la bisectriz. Ahora es de un ángulo. La bisectriz de un ángulo. Bien, se le llama bisectriz a una recta que pasa por el centro de un ángulo. Por ejemplo, si este ángulo midiera, no sé, 30 grados, la bisectriz tendría que estar exactamente a la mitad, a 15, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a trazar la bisectriz de este ángulo. La bisectriz pasa exactamente por aquí. Esta línea es la bisectriz del ángulo, ¿sí? Esta no, esta no. Nada más esta de aquí, ¿ok? Ok, esta es la bisectriz. Si yo midiera los ángulos, estos dos ángulos serían iguales. A ver. ¿Sí? Tanto este pequeño ángulo como cada uno mide lo mismo, 16 y fracción en este caso. Si las rectas estuvieran más abiertas, su ángulo fuera más abierto, también los dos ángulos tendrían que medir lo mismo porque la bisectriz de eso se trata, que los dos ángulos midan lo mismo, que pase por el centro. ¿Sí? De eso se trata la bisectriz. Entonces la bisectriz sería una recta también. ¿Ok? En este caso, la bisectriz es de un ángulo. Y el ángulo puede estar formado tanto por segmentos como ahorita, como por rectas completas. Podrían ser dos rectas que se cruzan. ¿Ok? Entonces la bisectriz es nada más para dividir un ángulo en dos partes. Bien, ¿cómo le hacemos ahora para trazarlo? Pues con juego de geometría. Bueno, con un juego de geometría pues agarras tu transportador, mides el ángulo, encuentras el punto medio, lo marcas y ya nada más trazas la línea, ¿sí? Con un transportador. Esa es una manera fácil. Además que a veces el transportador, como es grandote o a veces demasiado chiquito, a veces es difícil medir los ángulos. Ahí es como que más recomendable utilizar un compás también. Con el compás, tú simplemente haces lo siguiente. Pones tu compás con la punta en el ángulo, en el vértice del ángulo que queremos sacar la mediatriz. Le das una abertura cualquiera, la que tú quieras, y trazas un círculo, ¿sí? Bueno, un segmento, un arco de círculo nada más. ¿Sí? Aquí yo tracé todo el círculo completo, pero no se necesita. Con que traces nada más este segmento de aquí, o este arco de círculo, nada más un pedacito. Porque lo que queremos encontrar son estos dos puntos, este y este. Una vez que los encuentres, agarras tu compás sin moverlo, ¿sí? Y colocas ahora la punta en cada uno de estos puntos que encontramos, de estas intersecciones, y vamos a hacerlo de uno por uno. Vamos a trazar ahora un círculo
a partir de estos puntos que encontramos. Bien, entonces a partir de este punto trazo un círculo, no ocupo hacerlo completo en realidad, trazo otro círculo en este otro punto. Los dos ahí sí tienen que ser de la misma abertura del compás en estos dos. No importa que sean diferentes que el primero que hicimos, ahí sí no es tan importante. Pero ya una vez que que haces estos dos círculos, estos dos sí deben de ser de la misma medida, porque lo que queremos es que de aquí a aquí mida lo mismo que de aquí a aquí, ¿sí? Puedes hacerlo con una abertura más grande, más chiquita, no importa. No importa qué tan abiertos puedas hacer los círculos. Siempre el punto que obtengas va a estar precisamente sobre la bisectriz. Y entonces ya podemos trazar una bisectriz, que sería una recta que pase desde el punto donde se sale el ángulo hasta el punto que acabas de encontrar con este método. Y ya tienes la bisectriz del ángulo original. ¿Ok? Ya puedes borrar incluso todos los círculos que hiciste. Se tienen que hacer a lápiz con el compás para que se puedan borrar, porque lo que realmente ocupabas era encontrar este punto y trazar la pura bisectriz. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver la diferencia que tienen con las diagonales. Tenemos aquí un objeto, un polígono de 4 lados. Vamos a trazar sus diagonales. Sus diagonales, recordarás que son los segmentos que van desde un vértice hasta el otro vértice opuesto. Esta es una diagonal de este polígono de 4 lados y esta sería la otra diagonal. ¿Ok? Esas son las diagonales. Pero no son bisectrices. Si te fijas, este ángulo y este ángulo son diferentes, ¿no? Incluso se notaría más si el polígono fuera irregular, ¿no? Bastante irregular. Se nota mucha diferencia entre este ángulo y este ángulo. ¿Cuáles serían sus bisectrices? Ok. Bien. Esta sería su bisectriz. Cambia de color para que se note la diferencia. Las diagonales son las rojas. La bisectriz es esta negra, ¿sí? Y notamos que hay bastante diferencia. Vamos a trazar las demás. Bien. Ahí notarás que son cuatro bisectrices que no coinciden con las diagonales, ¿sí? Vamos a mover un poquito. Aquí, por ejemplo, esta diagonal sí coincidió con la bisectriz por casualidad. Si el polígono fuera un poquito diferente en forma, se notaría que ya no coincide, ¿sí? Ok, ahí sí no coinciden para nada. Aquí hay 4 bisectrices, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Bien. Si se tratara de una figura regular, por decir, no sé, un rectángulo, vamos a formar aquí lo más derecho que podamos un rectángulo, ¿sí? Observa lo que está sucediendo. Cómo empiezan a coincidir las... Ok, observa. Cómo empiezan a formar aquí, por ejemplo, en el centro un cuadrado estas bisectrices, ¿sí? Y si fuera un cuadrado, por ejemplo, ahí en un cuadrado, siendo un cuadrado perfecto, las diagonales sí coinciden con las bisectrices exactamente, ¿sí? En cambio, en un romboide, observa cómo ya no coinciden las diagonales con las bisectrices. En un rombo, por ejemplo, este es un rombo, ahí sí coinciden otra vez las diagonales con las bisectrices, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver qué pasa en un triángulo si trazamos las bisectrices de ese triángulo, de los 3 segmentos, como lo hicimos con las mediatrices en el caso anterior. Bien. Ok, trazándolas, observa que vuelven a coincidir en un punto. Siempre coinciden en un punto. Pero este punto no es el mismo que el que se forma o no está en el mismo lugar que el que se formaría si lo hiciéramos con mediatrices. En este caso, a este centro se le conoce como incentro. Ahorita vamos a ver por qué. Observa lo que sucede si yo lo recorro, ¿sí?
¿ok? Por ejemplo ahí. Si tú observas la mediatriz, por ejemplo la mediatriz de este, tendría que estar en el centro, ¿ok? En el centro de este segmento, que sería como por aquí, y a 90 grados. Así es que el centro que encontraríamos utilizando mediatrices no estaría en el mismo lugar que el incentro. Una característica del incentro es que no importa dónde muevas estos puntos, el incentro siempre está dentro del triángulo. Es un centro del triángulo, dentro del triángulo. No importa dónde lo pongas, pero siempre observa que el centro que se forma siempre está dentro. Ok, vamos a llamarle entonces a este punto, incentro. Ok, vamos a marcarlo. ¿Sí? Ahora, una característica es que si tú dibujas en este centro un círculo, puedes lograr que toque a los tres segmentos del círculo de manera que sean sus tangentes. Bien, observa cómo el círculo toca nada más en un punto a cada una de estas, los lados del triángulo, cada uno de esos segmentos. No importa el triángulo qué forma tenga, pero siempre podemos formar un círculo que está dentro del triángulo, ¿sí? Ese centro entonces forma un círculo o es el centro de un círculo que se encuentra dentro del triángulo, a diferencia del que habíamos encontrado con mediatrices, que es el circuncentro, y que se formaría un círculo en los vértices del triángulo, ¿ok? Y que el circuncentro podría estar a veces hasta fuera del triángulo. Este siempre está dentro.